Vamos a comenzar entonces ahora con los ejercicios de aplicaciones para las funciones trigonométricas. El número 1 dice: a cierta hora del día en que el Sol se encuentra en un ángulo de elevación de 60 grados, un edificio proyecta en el suelo una sombra de 40 metros de longitud. ¿Cuál es la altura del edificio? Vamos a suponer que aquí está el suelo, vamos a suponer que este es el edificio, ahí están las ventanas de los pisos, ¿no es cierto? Ya ahí está el edificio. Y a esa hora el Sol está en una posición tal que sus rayos solares proyectan esta sombra. Esta sería la sombra. Todo esto sí. Esa sería la sombra del edificio. Y este sería el ángulo de elevación. El ángulo de elevación va siempre desde la horizontal hacia arriba. El de depresión de la horizontal hacia abajo. Entonces dice, a cierta hora del día en que el Sol se encuentra en un ángulo de elevación de 60 grados, o sea que aquí hay 60 grados, un edificio, ahí está, proyecta en el suelo una sombra de 40 metros de longitud. O sea, esta sombra, desde ahí hasta ahí, mide 40 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Esta es la altura que se pide. Pongámosle H. Entonces, cuando ustedes hagan ejercicio de trigonometría, lo único que deben tener presente es ver un triángulo rectángulo. Y ese triángulo está aquí, ¿ve? Ahí está eso que vale 40, ahí está la altura, y ahí están los 90 grados, y ahí está la hipotenusa. Entonces, si ese dibujito ustedes lo van viendo ahí, ¿qué se debieran darse cuenta? Que el H es el cateto opuesto a 60 grados. Y el 40 es el cateto adyacente. Entonces piensan en cuál de las tres funciones les sirve, el seno, el coseno o la tangente. El seno y coseno están descartados porque necesitamos la hipotenusa, pero la tangente me sirve porque la tangente usa el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces decimos que tangente de 60 va a ser igual a el cateto opuesto, H, el cateto adyacente, 40. Y según la tablita, la tangente de 60 vale raíz de 3. Entonces, raíz de 3 es igual a H partido por 40. Y eso me da 40 raíz de 3 metros. Y ahí tenemos la altura del edificio. Ejercicio número 2. Una carretera sube por una cima con una pendiente de 30 grados. ¿A qué altura de la horizontal se encuentra el auto que ha subido 800 metros por la carretera? A ver, tenemos que pensar en un camino horizontal primero. Es el camino horizontal. El vehículo viene por un camino horizontal y posteriormente sube una cima con una pendiente de 30 grados. Entonces el auto viene acá primero, avanza y ahora va subiendo y va acá arriba. Y dice que en ese momento aquí ha subido 800 metros. Entonces viene el auto, sube por la cima en un ángulo de 30 grados, sube 800 metros. Y la pregunta dice, ¿a qué altura de la horizontal? O sea, ¿qué distancia hay desde acá hasta acá? Esa altura. Esa es la que se pregunta. ¿A qué altura de la horizontal está? Bueno, y nuevamente ahí está el triángulo, ¿eh? Ahí está el triángulo, rectángulo, tenemos la altura, ahora tenemos la hipotenusa y tenemos el ángulo de 30 grados. Entonces tenemos que ver si vamos a usar la función seno, coseno o tangente. Acuérdense del coca, coca, hip, hip. Entonces en este caso, ¿qué tengo? Tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. ¿Y quién ocupa el cateto opuesto y la hipotenusa? El seno. Por lo tanto, decimos que seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, H, partido por la hipotenusa, que es 800. El seno de 30, según la tablita, vale 1/2. Y reemplazamos. O sea, y despejamos. 800 pasa para acá, ¿no es cierto? Sería 800 dividido por 2, 400. Entonces la altura es 400 metros. Entonces esta altura es 400 metros. Y ahí tenemos la respuesta. Ejercicio 3. Un poste vertical que tiene una hélice que gira con el viento para generar electricidad se encuentra sujeto mediante 3 cables de 10 metros de longitud cada uno, los cuales forman un ángulo de 45 grados con el suelo. ¿Qué distancia hay entre la base del poste y el punto de apoyo de los cables en el suelo? A ver, si nos imaginamos que el suelo es este y el poste está acá, y aquí está la hélice que está girando, dando vueltas, generando electricidad.
dice que ese poste está sujeto mediante 3 cables. Uno, otro que va para allá, otro que va para atrás, que no lo vamos a dibujar, nos vamos a concentrar en uno solo, pero se supone que el poste está dando vueltas, ¿no es cierto? Así, está dando vueltas la hélice y el poste está ahí sujeto. ¿Y por qué está sujeto? Porque hay 3 cables más o menos sujetándolo en 120 grados para que se equilibre, ¿verdad? Entonces yo estoy tomando un solo cable. Entonces dice un poste vertical tiene una hélice que gira con el viento, genera electricidad, se encuentra mediante 3 cables de 10 metros de longitud. O sea que este cable mide 10 metros. Y forma un ángulo de 45 grados con el suelo. O sea, aquí con el suelo forma 45 grados. ¿Qué distancia hay entre la base del poste, aquí está la base del poste, y el punto de apoyo del cable en el suelo? Esta, o sea, se está preguntando por esa distancia. ¿Qué distancia hay ahí? Y nuevamente, obviamente, como dice que es un poste vertical, ahí hay 90 grados, y en consecuencia aquí tenemos de nuevo el triángulo rectángulo, ¿eh? Ahí está la hipotenusa, y este viene siendo el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función usa el cateto adyacente y la hipotenusa? El coseno. Entonces decimos que coseno de 45 grados es el cateto adyacente de, partido por la hipotenusa, 10. Según la tabla, el coseno de 45 vale raíz de 2 partido por 2, igual a d partido en 10. Y este 10 pasa para acá multiplicando, va a quedar 10 raíz de 2 partido en 2, y podemos simplificar el 2 con el 10. Y nos va a dar 5 raíz de 2 metros. Esa es la distancia que hay aquí. Aquí hay una distancia 5 raíz de 2 metros. Bueno, ahora si queremos saber en decimales, reemplazamos la calculadora, raíz de 2 nos va a dar 1,4 por 5, nos da como 7 metros más o menos. Entonces, esa sería la distancia. Esa es la distancia que se pedía. Ejercicio número 4. Un avión vuela a 10.000 metros de altura y observa la pista de aterrizaje en un ángulo de depresión de 30 grados. ¿A qué distancia del aeropuerto se encuentra el avión? Ya, supongamos que esto es el aeropuerto, la pista del aeropuerto donde está, ¿no es cierto? Entonces el avión viene volando a 10.000 metros de altura. O sea que esta altura que está aquí, respecto del suelo, son 10.000 metros. Asumiendo que esto es el suelo, ¿no es cierto? Ahí está el suelo. Y aquí en el suelo, en una parte por aquí, está la pista de aterrizaje. Y ahí en esta pista tiene que el avión bajar y llegar ahí a esa pista, ¿no es cierto? Ya, entonces dice que el avión vuela a 10.000 metros de altura y observa, el piloto, ¿no es cierto?, observa la pista de aterrizaje en un ángulo de depresión de 30 grados. O sea, si él mira para acá, con respecto a su horizontal, aquí hacia abajo observa 30 grados. Ese es el ángulo de depresión, desde la horizontal hacia abajo. Este que está acá, el que está en la pista, también ve el avión en 30 grados, pero en un ángulo de elevación. La elevación es hacia arriba, la depresión hacia abajo. Pero obviamente los ángulos son los mismos. O sea que ese 30 grados yo lo puedo dejar ahí, o lo puedo anotar acá, y es lo mismo. Ese es el ángulo de depresión, ese es el ángulo de elevación, pero los dos ángulos valen lo mismo. Porque si el piloto ve al que controla la pista en ese ángulo, el que controla la pista también va a ver al avión en el mismo ángulo. Y obviamente aquí tenemos los 90 grados porque es la altura. Entonces la pregunta dice, ¿a qué distancia del aeropuerto se encuentra el avión? El avión está acá, el aeropuerto está acá. ¿A qué distancia está? Eso es lo que quiero encontrar. O sea, queremos encontrar la hipotenusa. ¿Y qué es 10.000 respecto del ángulo? Es el cateto opuesto, que está al otro lado. Siempre el cateto opuesto, si ustedes ven un ángulo, le hacen así una línea y esa línea indica dónde está el opuesto. Por lo tanto, este sería el adyacente y ese es el opuesto. Entonces, cateto opuesto partido por hipotenusa, eso es seno de alfa. Entonces vamos a decir que seno de 30 grados es igual cateto opuesto, 10.000, partido por la hipotenusa, que x, que es lo que queremos encontrar. Sabemos que seno de 30 vale 1/2, y eso nos va a dar 10.000 partido en x. Y ahora una proporción, multiplicamos cruzado como una ecuación en proporción, x por 1x, y 2 por 10.000, 20.000. Por lo tanto, decimos que el avión se encuentra a 20.000 metros del aeropuerto, o sea, 20 kilómetros. Según la información de la figura, ¿cuál es el área del paralelogramo?
A ver, nosotros sabemos que el área de un paralelogramo es base por altura. Esta sería la base, 20. O sea, sería 20 por la altura, pero la altura no la tenemos. Hay que encontrarla. La altura es la distancia que hay entre las dos paralelas. Esa distancia que hay de esta paralela a esa distancia se conoce como altura. Entonces tenemos que trazar la altura que va, que es la distancia entre las dos paralelas, de ahí hasta allá. Esa sería la altura, h. Y obviamente que ahí forma 90 grados. Entonces aquí está el triángulo, ¿eh? Ahí está el triángulo, rectángulo que tiene 90 grados. H es el cateto opuesto a 60 y 16 es la hipotenusa porque lo opuesto a 90 grados. Entonces podemos calcular mediante la función seno de 60 es igual cateto opuesto h partido por la hipotenusa 16. El seno de 60, según los valores que tenemos, es raíz de 3 medios. Y este 16 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y ahí tenemos la altura. Podemos simplificar 8. Por lo tanto, la altura es 8 raíz de 3. Y esta altura es la que reemplazamos acá. 8 raíz de 3. Y ahora multiplicamos. 2 por 8, 16. 160 raíz de 3. Y ahí tenemos el área del paralelogramo. Y esto sería centímetros cuadrados. Entonces, ven, cuando uno está calculando área y perímetro usa fórmulas de figuras, pero no siempre las fórmulas permiten calcular el ejercicio. Entonces, trigonometría es una nueva herramienta que les va a permitir calcular los trazos que faltan. Según la información de esta figura, ¿cuál es el área del triángulo MNP? El área de este triángulo. Tenemos un ángulo 30 grados allá, 90 grados acá, o sea, es un triángulo rectángulo, 80 centímetros la hipotenusa. Entonces, obviamente, si queremos sacar el área de un triángulo, nosotros sabemos que es base por altura dividido por 2. Esta es la base, que no la tenemos, y esta es la altura, que tampoco la tenemos. Entonces, vamos a tener que calcular eso primero. Ya, entonces, vamos a calcular primero la base. B, respecto de los 30 grados, es el cateto opuesto. Entonces, sería seno. Entonces, decimos que seno de 30 es igual a cateto opuesto a 30, B. Hipotenusa, 80. Seno de 30 vale 1 medio. Y esto 80 pasa multiplicando. Entonces ahí tenemos la base. 80 dividido por 2, 40. 40 centímetros vale la base. Y ahí estamos ya listos con la base. Ahora vamos a sacar la altura. La altura es el cateto adyacente. Entonces ahora sería coseno. Coseno de 30 sería cateto adyacente a 30, h, partido por la hipotenusa que es 80. Y el coseno de 30 vale raíz de 3 medios. Entonces quedaría raíz de 3 medios por 80. Y ahí tenemos h. Podemos simplificar y entonces sabemos que h vale 40 raíz de 3. O sea, h vale 40 raíz de 3. Y teniendo la altura, ahora vamos a sacar el área. Entonces el área era base 40 por altura 40 raíz de 3 dividido por 2. Podemos simplificar el 40 con el 2, 20. 2 por 4, 8, más los 2 0, más la raíz de 3, centímetros cuadrados porque es área. Y ahí tenemos el área medida del triángulo.